buenas noches. Seguimos conversando con Javier Corral, senador panista, con una reflexión sobre qué le pasó al PAN en 12 años que no pudo avanzar en reformas que ahora se están discutiendo en el Congreso mexicano. Alguna vez el expresidente Fox me dijo a mí que le hubiera gustado que el entonces líder del PAN en el Senado, Diego Fernández de Ceballos, hubiera sido tan colaborador con su gobierno, con el gobierno del PAN, como lo fue con el gobierno del PRI, con Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué reflexión te merece esa frase? A ver, también hay que decirlo con toda claridad. De Fox había poco que esperar en reformas de hondo calado. Yo creo que el problema no era el líder parlamentario en el Senado, era la falta de iniciativa de un presidente que entendiera que había llegado tras un proceso casi plebiscitario de cambio de régimen y no solo de cambio de gobierno o de partido. Fox estaba llamado a transformar las estructuras del sistema y el régimen político y pretendió acomodarse a los factores de poder, a los intereses de poder, y muy rápidamente se acomodó. Hay que decir con toda claridad, a los 2 años Fox estaba concediendo en materia de radio y televisión, que ha sido una de nuestras preocupaciones, Famoso decretazo. uno de los decretazos más absurdos para el poder político, para la recuperación de la rectoría del Estado. Estaba mostrando un talante de involución. Entonces no solamente se trataba de un líder parlamentario, yo creo que el problema... Una falta de visión, dices tú, en el problema gobierno. fue una falta de visión de Estado, de visión de largo plazo, incluso de concepción de la elección que habíamos tenido en el 2000. Y luego el presidente Calderón pues enfrentó un escenario electoral muy complicado. Tuvo una sociedad muy polarizada todo el inicio de su gobierno, que finalmente lo hizo pactar con el PRI pues cosas muy menores, y fundamentalmente una política para sacar presupuestos, leyes de ingresos, pero tampoco sin grandes planteamientos de reforma estructural. Y la izquierda le regateó a Calderón el pacto que le ha dado a Peña, hay que decírselo también con toda claridad, porque entonces pues la izquierda estaba muy sometida, muy rehén todavía. Estaba en la misma dinámica de confrontación con López Obrador. Así es. Brincando un poco en el tiempo, Javier, estamos en la discusión de la reforma política, ya digamos en los debates finales. Tú participaste mucho sobre este tema, alertaste que había habido una mano desde el gobierno para elaborar la iniciativa, no en el Congreso, y alertaste también sobre algunas deficiencias, sobre algunos huecos en la iniciativa. ¿Cómo estamos teniendo la versión final de esta reforma política? Mira, sin ser la reforma política que se planteó, ni mucho menos la que necesita y merece la sociedad mexicana en términos de otras figuras de participación ciudadana y la regulación y reglamentación de candidaturas ciudadanas, de propaganda gubernamental, de iniciativa preferente, de consultas populares, sin ser la iniciativa que se presentó, ni la que merece la sociedad mexicana. Debo decir que esta voz de alerta que lanzamos sobre cómo estaban cayendo los contenidos de la reforma política sirvió. Tú puedes comprobar de un día para otro cómo el dictamen mejoró en sus contenidos y cómo se reincorporaron al dictamen más de una docena de temas y cómo se corrigieron otros en términos de lo que ya la negociación les había acotado. ¿Pero qué porcentaje de esa iniciativa se hizo en el Senado en particular? ¿Qué porcentaje por parte de manos externas, especialmente del gobierno? A ver, las iniciativas fueron planteadas en el Senado y a partir de esas iniciativas se trabajó en el Consejo Rector del Pacto por México y fundamentalmente se fue desarrollando en una mesa en el gobierno, de donde pretendió surgir un dictamen directamente a comisiones, que eso fue lo que... Y dices que era un dictamen rasurado, digamos. Era un dictamen rasurado, un INE que ya no era INE. De hecho, el INE... Digamos, el nuevo instituto electoral. No ha quedado bien configurado bien todavía. Configurado como lo planteó el pacto. El pacto planteó un órgano nacional electoral único, con una legislación única para organizar las elecciones en los municipios, en los estados y en la federación. Ha salido un híbrido. Se fue descafeinando este nuevo instituto, ¿no? Se descafeinó. Dentro del modelo híbrido logramos recuperar algunas funciones y facultades importantes para el órgano nacional e incluso la sustitución
de todos los consejeros locales electorales y de los magistrados locales electorales. Pero se fueron cayendo algunos aspectos importantes, se habían discutido por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la segunda vuelta presidencial. Por ejemplo, la consulta popular, ¿no? Está ahora pendiente en la Cámara de Diputados un proyecto de dictamen. Se habla de que mañana puede surgir ese dictamen que se envía al Senado de la República para garantizar las consultas populares. Es una ley muy importante. Obviamente la izquierda ha hecho de esta legislación una prioridad en función del proceso de reforma energética que tenemos ahora, toda vez que ellos buscan recurrir por esa vía a la impugnación de la reforma energética. Y yo creo que estamos obligados, lo digo sinceramente, a otorgar esa legislación y a dar una salida política democrática a la posición de la izquierda en su conjunto y de los sectores sociales que se oponen a la reforma energética. Se ha marginado con buenas o malas razones de esta discusión. ¿Qué riesgos ves tú en esta situación? Que haya una irrupción social, que volvamos a provocar una tensión social que radicalice a sectores que hoy han tomado el camino democrático de las urnas y de la participación política. No estamos hablando de una reforma menor. La reforma energética es la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta la fecha y toca fibras no solamente de carácter ideológico, sino histórico, nacionalista, obviamente económico, político, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se está haciendo y tenemos que ser muy cuidadosos con los mecanismos que planteamos a la gente para manifestar su protesta, su oposición a esta reforma. Pero creo que en las próximas horas veremos una aplanadora de PRI y PAN sacando adelante esta iniciativa de reforma energética, ¿no? Hay un acuerdo indiscutible entre el PRI y el partido para sacar la reforma energética, la reforma al 25 de la Constitución, al 27 y al 28. Muy bien. Pero vamos a ir a otro tema, sí. Otro frente de guerra que es tu propio partido hacia dentro del partido. Seguimos con este tema en un minuto más.